Bueno, vamos a empezar con la primera mesa del día de hoy, que trata del proceso de incapacitación judicial, que, como sabéis, es un proceso complejo para nosotros, que además hay que delimitar qué personas están legitimadas para presentarse en él y deben cumplirse una serie de requisitos que nos van a explicar a continuación. Entonces, hemos invertido un poco el orden que está en el programa, dado que nos parecía mejor y además la magistrada que tenemos al lado tiene una cierta prisa. Entonces hemos pensado que lo mejor era comenzar por la perspectiva jurídica y después continuar con las otras ponencias. Entonces, en primer lugar, va a intervenir doña María Pilar Alguacil Arteta, que es magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Pamplona, con una amplia experiencia en todos estos temas y que además ella os explicará algo más de su currículum. Bueno, en primer lugar, buenos días, y me gustaría, lo primero de todo, dar las gracias a la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, que es la que ha cursado la invitación para que yo pueda estar hoy aquí. Ciertamente, en cuanto al currículum, bueno, yo no me voy a liar mucho, llevo bastantes años en el juzgado que lleva las incapacidades, pero con anterioridad provenía de juzgados que se encargaban de la instrucción y también del ámbito penal, con lo cual todos mis conocimientos han venido adquiridos a partir de la estancia que yo tengo en Pamplona. Lo cierto es que la finalidad que yo tengo, bueno, aparte de la siempre sorpresa que te causa hablar ante un foro que nosotros tampoco estamos muy habituados a tratar, a pesar de que yo sí que en esta materia estoy habituado un poquito más, es intentar acercarles al conocimiento de las consecuencias jurídico-legales que suelen tener las patologías que están ustedes más bien acostumbrados a tratar y también un poquito verificar la normativa sustantiva y procesal con la que contamos, aunque muy a grosso modo, incluso la intervención que ustedes van a tener como médicos a lo largo de todo el procedimiento, no solamente una vez que este procedimiento se ha entablado, sino también incluso al inicio. Y mi idea es realizar una aproximación de una forma sencilla. Yo voy a intentar no utilizar una excesiva terminología jurídica, ni términos complejos, ni muchísima jurisprudencia, ni un conjunto de artículos, porque realmente al final uno no se queda con todos los datos y terminan por provocar bastante confusión, sino el acercamiento que yo voy a hacer a esa perspectiva jurídica es desde la competencia que yo tengo como consecuencia de la experiencia que me da el estar en un juzgado que concretamente en este partido judicial a mí me atribuye el conocimiento de las incapacidades. Juzgado que en todo caso me encomienda este conocimiento, pero que en modo alguno supone que sea un juzgado especializado en este ámbito, que es a lo que vamos dirigidos en un futuro. Hombre, para empezar a hablar de la incapacitación, lógicamente lo primero que tendríamos que establecer es una distinción entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Yo tengo conocimiento de que han tenido ustedes ayer una conferencia magistral con un compañero mío que pertenece al Tribunal Supremo y, por tanto, no voy a entrar en esa distinción que creo que ya conocen, pero lo que sí que me parece importante ya desde el principio, como una primera conclusión, incluso como una premisa, es que tenemos que empezar a dejar de entender que el proceso de modificación de la capacidad es un proceso que va dirigido a atacar al enfermo, que va dirigido a sustraerle sus bienes, sino que lo tenemos que valorar en un sentido más positivo en el ámbito de que es un proceso que a lo que va dirigido es a que una persona que tiene una capacidad disminuida, una capacidad que puede estar limitada, puede ejercer precisamente los derechos que tiene con una plena libertad y con una plena independencia. Pero una vez establecido esto, antes de entrar en el conocimiento de las normas sustantivas que nosotros contamos en el ámbito civil, me parece importante hablar de cómo debemos interpretar esas normas como consecuencia de que ha entrado en vigor la Convención. Sé que también, compañeros míos, les han hablado ustedes de la Convención de los derechos que ha publicado la ONU sobre la protección de los derechos de personalidad con personas con discapacidad, pero yo quiero hacer unos breves apuntes para que luego puedan entender en qué medida la normativa del Código Civil tiene que interpretarse con arreglo a ella. Entiendo que ya les dijeron que la Convención entra en vigor en España en el año 2008 y el momento en que entra en vigor en España los tribunales ya tenemos la obligación de aplicarla, porque el artículo 96 de la Constitución española claramente dice que el momento en que España ha establecido un tratado o un convenio con carácter internacional está obligado a aplicarlo desde el momento en que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Claro, esta convención parte del establecimiento de una serie de principios en el artículo 3 que les habrían mencionado, de una serie también de derechos en el artículo 12 famoso que se menciona tanto respecto a cómo se considera. Yo creo que no se lo voy a leer porque me imagino que lo habrían entendido, pero
parte, como ya dice, que el derecho en todas las partes al reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica en igualdad de condiciones y en todos los aspectos de la vida, proporcionándonos el acceso al apoyo que puedan necesitar en cuanto al ejercicio de esa capacidad con salvaguardias adecuadas. Lo hago resumido. Porque lo primero que nos plantea la Convención es la compatibilidad que iba a tener precisamente estos principios con la normativa que nosotros nos encontramos en el Código Civil. ¿Por qué? Porque si la Convención está partiendo de un sistema que tiene un carácter social, está partiendo de que ya no hay distinción entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar y que lo que se trata no es llegar a una incapacitación, sino a que la persona pueda ejercitar esa capacidad con arreglo a una serie de apoyos, nos encontramos con que la normativa que nosotros tenemos en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal es precisamente una normativa que va dirigida a determinar si existe una causa de incapacidad y a un procedimiento que lo que va a finalizar es en conseguir la declaración de un estado de incapacidad. Con todo, y como siempre suele suceder en el mundo del derecho, hubo dos doctrinas claramente diferenciadas desde el principio. Una consideraba que era absolutamente incompatible la normativa que tenía el Código Civil con la Convención y que, por lo tanto, en tanto que no se produjese una reforma, lo único que podíamos venir a aplicar era la curatela como figura de más asistencia. Pero otros, y yo me encuentro dentro de esa postura, consideramos que realmente no es cierto que pueda haber una compatibilidad entre la Convención y el Código Civil, siempre que la normativa del Código Civil nosotros la interpretemos con arreglo a los principios y a los criterios que marca la Convención. Claro, la perspectiva o el panorama judicial es difícil porque nos encontramos con esa posible incompatibilidad, pero es que los jueces, que no podemos inventarnos el procedimiento, que tenemos que atenernos al procedimiento que está marcado por la ley en base al artículo 117, lo que también necesitamos y podemos hacer sí que es interpretar esas normas siempre y cuando lo hagamos con arreglo al criterio de legalidad. Claro, una de las características es que el hecho de que la Convención sea compatible con el Código Civil se establece en una sentencia que se dicta en el 2009 por el Tribunal Supremo y que para nosotros es muy importante porque las sentencias que dicta el Tribunal Supremo nos llegan a crear jurisprudencia. Esta sentencia claramente, en un asunto que conoce, determina, en primer lugar, que el Código Civil, la normativa del Código Civil, es perfectamente compatible con la Convención cuando la interpretemos con arreglo a esos principios y nos dice una cosa más, que el proceso español, que es un proceso más bien de protección, también es perfectamente compatible porque tenemos que ver las circunstancias en que se encuentra cada una de las personas y puede que esa persona en sus circunstancias sí que necesite que el apoyo consista en la sustitución para el ejercicio de su propia capacidad. Además, no obstante, esa sentencia sí que nos obliga a los jueces, como digo, a interpretar esas normas con arreglo a la Convención, basándonos en que parte de una serie de premisas que no podemos olvidar. Ya nos dice que, en principio, la incapacidad de carácter absoluta tiene que pasar a ser una excepción, de manera que solamente pueda llevarse a cabo en aquellos casos en que realmente la persona necesita esa protección. Nos dice que puede precisar diferentes sistemas de protección y que hay que atender a lo que se va realizando o a las circunstancias en que se encuentra en cada uno de los momentos, que la privación de todo parte de los derechos solo puede adoptarse como consecuencia de que haya que proteger o que se trata de hacer, se denomina un traje a medida o tantos trajes como la persona necesita en atención a sus circunstancias. Una vez establecido, por lo tanto, que la Convención puede ser perfectamente compatible e interpretado, necesitamos averiguar o necesitamos poner en conocimiento cuál es la normativa sustantiva y procesal que nosotros tenemos y cómo la tenemos que aplicar con arreglo a esta Convención. Esta normativa sustantiva viene contenida en los artículos 199 y 200. Yo me imagino que todos ustedes seguramente los conocen de sobra. El artículo 199, en cuanto que solamente en virtud de sentencia puede privarse de la capacidad de una persona. La razón es básica y esencial. Es un derecho fundamental y cualquier derecho fundamental solo puede ser restringido en virtud de una sentencia judicial. Y el artículo 200, por su parte, es el que establece que son causas de incapacidad las enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que impiden a una persona gobernarse por sí misma. Lo primero que vemos del artículo 200 ya es que no establece un catálogo de enfermedades incapacitantes. Lo que establece es que la patología lo que tiene que afectar es al autogobierno y lo que tiene que tener es un carácter de persistencia. Pero hasta hace relativamente no mucho tiempo, cuando hacíamos un juicio para valorar la capacidad, atendíamos solamente a la primera parte del precepto. Es decir, nos fijábamos en si una persona tenía una enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico, de tal manera que nos estábamos basando en el diagnóstico. Nos bastaba un certificado médico donde se nos pusiese un diagnóstico y un poco las características
las particularidades que podía tener ese diagnóstico que imagino que se delimita por parte de las sociedades o instituciones médicas o por los organismos que tengan un carácter competente y que realmente, desde un punto de vista judicial, pues a nosotros, que no tenemos especiales conocimientos en la materia, nos apartaba bastante poco, porque el criterio que se establecía, lógicamente, es un criterio médico, es el criterio de que cualquier tipo de enfermedad, sobre todo si consideraba psíquica, automáticamente ya te impedía gobernar tu persona. Posteriormente, sin embargo, se establece otra diferenciación, porque para hacer un juicio sobre la valoración de la capacidad, lo que en realidad tenemos que fijarnos en cómo afecta al autogobierno y en la persistencia. Y cuando hablamos de cómo afecta al autogobierno, se ha establecido una serie de circunstancias, se deben hacer una serie de análisis, que es, en primer lugar, preguntarnos qué es lo que necesita la persona, qué es lo que puede hacer comúnmente para poder ejercitar sus derechos. En segundo lugar, qué es lo que puede decidir y hacer por sí misma y qué es lo que puede decidir y procurarse por sí misma. Lo primero que hay que hacer es analizar, como ya he dicho, cuáles son las circunstancias en que se mueve una persona y qué necesita para ejercitar los derechos en ese ámbito en el que se mueve. Porque no es lo mismo una persona que tiene un grandísimo patrimonio para gestionar que el que tiene una mera pensión contributiva, ni nos encontramos en las mismas circunstancias que una persona que vive en un medio rural, igual muy protegida, del que vive en un medio urbano, ni tampoco el que tiene una familia, por ejemplo, o el que desde luego se encuentra absolutamente en una situación de desprotección. Después analizaríamos qué es lo que puede decidir y hacer por sí misma y lo tercero, qué es lo que puede procurarse personalmente o bien a través de que pueda llevar a cabo una delegación en un tercero. De tal manera que una persona que se encuentra con una enfermedad, si esa enfermedad no le permite hacer alguna cosa o no le permite por sí misma o a través de un tercero en el que pueda delegar, esta será su zona de autogobierno y su zona a la que va a quedar afectada la propia capacidad. Lo que sí que es cierto es que, como no todas las patologías tienen un carácter igual para las diferentes personas, a nosotros no nos importa tanto cómo se le llame a la patología. A mí realmente pues, no me importa cómo se le llame, vale, tendré que tener una base, sino que lo que me importa es cómo afecta esa patología en concreto a esa persona. Y por eso tiene un marcado carácter ambiental, en el sentido de que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades médicas, no todo el mundo ha tenido la posibilidad de la misma educación, el Estado, el grado de cultura que pueda tener y, sobre todo, en un momento en que además ha mejorado espectacularmente los medios con los que se cuentan, los recursos sanitarios con los que pueden contar, se han aumentado las habilidades, de tal manera que todavía es más importante ver en qué grado afecta, porque no es lo mismo una patología incapacitante para unas personas puede ser tremendamente incapacitante y, sin embargo, para otras sí que les permite actuar de una manera más precisa. Por lo tanto, la capacidad de autogobierno viene referido al comportamiento normal y corriente que tiene una persona de acuerdo con su vida y con sus relaciones personales. Como yo les suelo explicar muchas veces a los familiares, no es otra cosa que la aptitud para llevar a cabo una actuación reflexiva en la gestión de unos intereses personales, de unos intereses patrimoniales y la valoración que yo voy a hacer acerca de cómo puede afectar su patología en precisamente esa actitud que tiene un carácter reflexivo. Y aquí sí que me interesa hacer una pequeña precisión, que yo creo que es muy importante porque hay una cierta confusión, igual ustedes sí que están muy especializados y realmente no existe, pero yo tengo que recordarles que fundamentalmente yo con quien trato son con clínicos, es decir, con psiquiatras que igual no tienen un máster, que no tienen conocimientos jurídicos, sino que están en un centro de salud y no tienen por qué tener una especial formación. Y una de las grandes confusiones es que esa capacidad de autogobierno solo puede ser limitada de una manera absoluta o de una manera parcial. Y cuando digo absoluta es que es para todo, y cuando digo parcial es que solamente es para los intereses económicos y entonces hay que nombrar un curador que le asista. Vamos a ver, no. La propia sentencia, en el artículo 210, establece que podemos determinar la extensión y los límites que debe de tener la capacidad. Y esto nos lleva a poder distinguir entre que efectivamente hay supuestos en que la incapacidad es absoluta, afecta a todos los aspectos personales o a los aspectos de carácter patrimonial, pero que cuando hablamos de una incapacidad relativa, porque afecta a determinados aspectos, dentro de esa capacidad relativa, el aspecto que está afectado lo puede ser con carácter total, porque afecta toda la globalidad, o lo puede ser con carácter parcial,
porque afecta simplemente a algunas esferas. Y para nosotros es muy importante porque en atención a esa afectación vamos a utilizar unos u otros mecanismos. Y desde ser necesario una tutela para toda la persona y para todos los bienes, puede ser necesario simplemente una persona, vamos a llamarle tutor, curador, ahora nos vamos a entrar en esa distinción, que preste un complemento, una ayuda, una supervisión, una contención en el ejercicio de esas actividades, hasta poder ser simplemente una persona que tenga que asistirle desde un punto de vista total en un aspecto, pero tenga simplemente que complementarle, que auxiliarle en otro aspecto que no está afectado de la misma manera. Por eso se puede distinguir desde una tutela de personas y bienes, cuando tiene que representarle o asistirle o sustituirle en la mayor parte de esos intereses personales o patrimoniales, pero puede existir también un tutor de bienes. Y el tutor de bienes es la persona que se va a encargar de representarle a un nivel económico-administrativo cuando la figura de la curatela, de la que francamente pocos tienen conocimiento, no es suficiente porque el curador meramente asiste en aquellos actos que vienen establecidos por la ley. Y si nos fijamos en los actos que vienen establecidos por la ley, en el 271, es que son el ejercicio de actividades de préstamo, lo que requiere una actividad intelectiva amplia, préstamos, que si compra-ventas, etcétera, todos los que vienen regulados en ese precepto. Entonces, evidentemente, esta distinción se tiene que tener en cuenta porque cuando uno se encuentra con una persona enferma que ve, yo me encuentro muchas veces con esto de un juzgado, que no tiene afectada totalmente la capacidad absoluta, la capacidad a nivel personal o a nivel patrimonial, es que ya no puedo interponer el proceso de modificación de la capacidad porque, claro, es que funciona y lo único que necesita es un curador que le va a asistir. Y cuando yo llego a entrevistar a esa persona o tengo un informe pericial o a los familiares y les pregunto, pero ¿esta persona en dónde falla? No, esta persona lo que falla es en que el primer día se gasta toda la pensión y deja desprotegidas sus necesidades. Pues entonces me encuentro con que no necesita una mera asistencia de un curador, necesita una protección mucho más importante porque efectivamente esta persona lo único que puede tener afectado es la capacidad de decisión en un aspecto patrimonial, por las circunstancias que sean. Y en este sentido yo sí que he tenido procedimientos donde lo único que se ha modificado la capacidad es en un aspecto relativo al cuidado de la salud y se ha dejado en el resto para todos, y donde se ha modificado la capacidad en varios supuestos con carácter mixto, en un aspecto como el patrimonial de una forma total, de manera que la persona nombrada sí que le va a representar, pero esa persona nombrada que le va a representar y que según nuestro Código Civil no tiene únicamente que representarle en todo, sino en aquello que la sentencia lo establezca, puede realizar también una labor de complementación y de supervisión en otras áreas que tienen un carácter en las que están menos afectadas. Pero como segundo requisito, además del autogobierno, la ley lo que establecía es la persistencia. Y la persistencia sí que planteó bastantes problemas porque no se define en el Código Civil. Entonces, ¿qué se considera como persistencia? Pues aquello, desde luego, que no se podía confundir con irreversibilidad. Y el Tribunal Supremo enseguida nos puso de manifiesto que existían unas enfermedades, sobre todo las enfermedades de carácter psíquico, que pasan por ciclos. Hay ciclos en que una persona no funciona, lo hablo en términos sencillos, y otra persona sí funciona, y que lo que no se podía nunca hacer era modificar la capacidad en aquellos aspectos, en aquellos momentos en que funcionasen, en aquellos momentos en que no se llevase a cabo. Por eso lo que optaron es por, para mejor seguridad, considerar recomendable esa modificación de la capacidad cuando había una serie de factores, como pueden ser cuál era la patología, cómo había evolucionado, qué intensidad tenía, concretamente en ese caso, cuántos brotes o cuántas descompensaciones había sufrido, con qué frecuencia, si además entre uno y otro se había producido algún tipo de defecto neurológico, para entonces sí poder adoptar la medida que permitiese considerar que iba a producirse esa persistencia en un futuro y que se pudiera llevar a cabo la protección. También es cierto que hoy en día intentamos solventar esa actuación, o por lo menos yo la intento solventar, partiendo de que yo sé que va a haber esos periodos en que va a estar descompensado y cuando estoy nombrando a una figura que le represente en un momento determinado, claro, digo que le represente en ese momento determinado, salvo aquellos supuestos en que su estado de salud le permita llevar a cabo actuaciones. Es decir, si yo digo que le va a representar efectos de salud y que va a decidir cuestiones de efectos de salud, tengo que dejarle claro a la persona que le va a tutelar que, hombre, si la persona se encuentra en ese momento con una conciencia de enfermedad y que se vaya al médico, lo que no va a hacer es cogerse de la oreja y llevarlo al médico. Lógicamente, en ese momento puede actuar por sí solo y se le deberá dejar actuar por sí solo. Otra cosa diferente es que te atribuyan la representación en ese momento en concreto en que se puede necesitar.
Pero la aplicación de la Convención y, sobre todo, el recoger los principios de la Convención nos ha llevado a valorar otra circunstancia que los jueces nunca habíamos valorado. Es decir, las causas de incapacitación están muy claras, tiene que afectar al autogobierno, tiene que tener persistencia, cómo se va a valorar ese autogobierno, pero lo que nunca nos habíamos centrado es en los motivos, en que tiene que haber un motivo también para entablar la demanda de incapacidad. Y no nos habíamos fijado en los motivos porque se presupone que la ley entendía que siempre iba a haber un motivo para poder ejercitar este tipo de procedimientos. Sin embargo, no cabe duda que ese motivo, desde luego, no siempre es el que la ley quiere y que cuando hablamos de un motivo aceptable tiene que ser, en primer lugar, aquel que le puede proporcionar un beneficio al incapaz. Beneficio que puede ir desde la posibilidad de prestaciones, de percibir prestaciones, de percibir unos mejores recursos sanitarios, hasta poner fin a situaciones de riesgo personal o patrimonial o incluso poner fin a situaciones de desprotección que nos encontramos de una manera continuada. Lo que se trata es de valorar que toda persona que va a ser declarada incapaz, lo que tiene que obtener es un beneficio con esa sentencia. Si no va a obtener un beneficio, no nos sirve para nada. Y un ejemplo clarísimo, que a veces se nos ha planteado, es el típico enfermo, la típica persona con una enfermedad de Alzheimer, en un estado avanzadísimo, que vive con su familia perfectamente protegida, que además tiene una pensión que lo más que le permite es que la familia aplique esa pensión para atender sus necesidades y que te vienen al juzgado a plantear una modificación. Pues causa hay, según lo que hemos manifestado. Tiene una patología que ha de afectar a las habilidades para tomar decisiones. ¿Pero qué motivo hay? ¿Qué beneficio le va a suponer una sentencia? Bueno, pues este tipo de modificaciones deberían de ser rechazadas. Y tampoco nos vale cualquier motivo. El motivo tiene que ser un motivo concreto, tiene que ser además un motivo aceptable y si además ese beneficio se puede conseguir a través de otra alternativa, no deberíamos tampoco iniciar este procedimiento. Cuando digo que el motivo es aceptable, lo es en cuanto que repercute en el beneficio y en la utilidad de la persona que se ha promovido un proceso. Estoy cansada de ver demandas, de verdad, que el único beneficio que se tiene es el que tiene el pariente que vivía al lado. Es decir, yo quiero, y les pongo un ejemplo, no, es que yo en realidad quiero dividir un condominio, una vivienda que tengo, y resulta que personas que sobre todo enfermos mentales, porque en una demencia estamos hablando de otras cosas, sobre todo en un estado avanzado, pero personas que tienen una patología psíquica y que igual sí que tienen la capacidad para poder adoptar decisiones en esa materia, pues se viene a oponer, que no quiere y que no quiere ceder el condominio. Y entonces, ¿qué sucede? Que la manera de presionarle para que lo pueda hacer, porque alguien va a tomar la decisión por él, es proponer una demanda de incapacidad. Eso les digo que no es un motivo aceptable. Y ya no cuento aquellos supuestos tan frecuentes en que la administración del patrimonio es lo único que se quiere porque uno es heredero. Y entonces lo que quiere es administrar el patrimonio no en favor del incapaz, sino en favor de que disminuya lo menos posible para que a mí me quede lo más posible. Esto lo he visto muchísimas veces y de lo que se trata es no precisamente de que uno se tiene que gastar el patrimonio en beneficio del incapaz, te quede o luego no te quede absolutamente nada. Luego, por otra parte, he dicho, el motivo tiene que tener una cierta concreción, debe estar conectado a una situación de necesidad y, como les he dicho, no existe motivo cuando esto lo podemos conseguir a través de otras vías o a través de otras alternativas. No es necesaria la incapacidad para poder ingresar en una residencia, no es necesario tampoco, lo que se necesitan son recursos sociales mejores, lo que se necesitan también es intervenciones que busquen la efectividad realmente que muchas veces no puede otorgar una sentencia. Ya no es necesaria, como ya les he dicho, plantear la modificación para el ingreso en una residencia. Ya no es necesaria plantear una modificación porque se tiene que aludir a la dependencia y en ese sentido es una llamada de atención a las administraciones porque ante la situación en la que se encuentra España, como no tengo dinero para la dependencia, le digo a la señora que si no tiene la sentencia no va a poder obtener la dependencia con un incumplimiento básico porque la dependencia está desligado. Es decir, no se exige que uno tenga una sentencia de incapacitación para poderte conceder eso. Y precisamente también se proponen en ocasiones otras alternativas que sean un poquito más sencillas, que no conlleven la carga que tiene un proceso de modificación de la capacidad, que, aunque sea un poquito, luego intentaré realizarlo de manera breve, que son pues, poder utilizar instituciones más sencillas como una guarda de hecho, como adopción de unas medidas cautelares o más de unas medidas del artículo 158 o lo que se llaman los poderes preventivos. Bien, pues una vez que se han determinado las normas sustantivas, lo que llega es, lógicamente, el ámbito del procedimiento judicial. Bueno, el procedimiento judicial viene regulado, yo lo único que les voy a decir, en el libro cuarto, los artículos 756 y siguientes, es un procedimiento que tiene una serie de particularidades respecto de otro,
fundamentalmente el de oficialidad. Nosotros podemos actuar de oficio prácticamente en cualquier actuación, todo tipo de pruebas, que además es un procedimiento en que siempre tiene que haber una contestación por parte de o bien la persona o bien del defensor judicial, que es el nombre, si ella no se ha personado, o bien en su caso del Ministerio Fiscal, cuando lo promueve pues un familiar de la persona que se quiere incapacitar, que tiene un acceso restringido, que son actuaciones absolutamente privadas, no se permite, o yo por lo menos no permito la entrada de nadie ajeno, y que incluso la sentencia pues tenemos que comunicarla al registro, pero que tampoco permito que tenga acceso a ella ninguna persona a la que yo no haya nombrado tutor, a pesar de que supuestamente uno tiene acceso a las sentencias. Me parece que afecta a derechos muy importantes y yo no doy especial acceso, salvo que me acredite un interés muy legítimo, y es que voy a recurrirla, por ejemplo. Viene regulado en esos títulos, ahí viene regulado la competencia, la legitimación para interponer el procedimiento, legitimación que a breve modo le corresponde al fiscal, también le corresponde a los facultativos médicos, y de ahí que la intervención del médico se vea desde el acto inicial del proceso, porque saben ustedes que cuando pertenecen a la sanidad pública tienen la obligación, no como ciudadanos, sino como médicos, de poner en conocimiento del organismo oportuno, ya sea el Ministerio Fiscal, que conocen a una persona que puede padecer una causa que obligue a modificar la capacidad y que necesita una determinada institución de guarda. Una vez que se ha iniciado, lo que sí que es importante es que el procedimiento ahora, a lo que va dirigido, y es evidente según todo lo que hemos dicho, sustantiva, desde el punto de vista sustantivo, es que nuestro procedimiento para valorar o no la modificación de la capacidad, para valorar el alcance y para valorar los apoyos, ya necesitamos contar con muchos más datos de los que necesitábamos contar anteriormente. Necesitamos conocer las condiciones de vida de esta persona, cómo se venía desenvolviendo, si tiene esa enfermedad o dolencia, qué necesita realmente esa persona para decidir cuál es el motivo por el que se interpone, qué beneficio le va a suponer el proceso de modificación y, desde luego, qué facultades, qué áreas o qué habilidades se encuentran afectadas, en qué intensidad se encuentran afectadas esas habilidades, para yo poder realizar una graduación en la sentencia que sea acorde con los criterios de la Convención. Todos estos datos solo nos pueden salir a la luz a través de un buen informe social, a través de un buen informe médico, a través de una buena exploración por parte del juzgado y a través de un conocimiento, una audiencia con parientes allegados que nos van a poder proporcionar la información. Entonces, el papel de un médico y el papel del juez es absolutamente importante a lo largo de todo el procedimiento, en la fase de inicio y en la fase de prueba, ya en la fase de sentencia no. Y es importante porque en su fase inicial, si yo tengo la necesidad de conocer todas las circunstancias que le he dicho, lo primero que tengo que tener es una demanda que contenga un contenido mínimo que yo tengo que examinar. Y ese contenido mínimo es, le digo lo que tiene que ser, luego les diré lo que pasa, ese contenido mínimo tiene que ir dirigido a por qué se está solicitando, cuál es el alcance que presenta, en este caso, las alteraciones que pueda tener esa persona y el apoyo y asistencia que necesita para, a efectos de valorar precisamente lo que yo puedo establecer. Necesita explicarme el motivo, necesita explicarme qué beneficio va a obtener, necesita también explicarme para qué se solicita esa modificación y, por último, cuál es la situación patrimonial, por si acaso yo tengo que valorar la necesidad de poder adoptar una serie de medidas cautelares. Claro, todo ello solo yo lo voy a poder valorar si la demanda contiene estos datos. Pero esta demanda contiene estos datos en tanto en cuanto nosotros tengamos unos informes correctos de los servicios sociales o bien de los trabajadores que prestan sus servicios en el centro de salud, el momento en que tenga un informe de carácter médico que también tenga una cierta exhaustividad que yo tengo que comprobar. Si yo tengo esto, ya puedo examinar la demanda y puedo darle trámite. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Bueno, pues el problema parte de que esto es muy bonito en la práctica, pero en la teoría es difícil que se dé, y si es difícil en mi juzgado, que aunque tengo que compartir con familia, por lo menos tengo la aplicación, la totalidad de las incapacidades y puedo asistir a cursos de formación, tienen ustedes que tener conocimiento de que la competencia para conocer una incapacidad también la tienen juzgados de pueblo, la tienen juzgados que comparten instrucción y que, por lo tanto, el procedimiento de modificación de la capacidad viene a ser, desgraciadamente, el menor de sus problemas. Con lo cual, todas estas que le estoy diciendo yo de cómo examinamos la demanda se olvidan porque no existe. Pero necesito un fiscal que me aporte en esa demanda, porque es el que tiene prioritariamente la legitimación, la tienen los familiares, pero normalmente los familiares no se quieren gastar dinero en este tipo de procesos y lo que se acude es al fiscal para que el fiscal sea el que interponga la demanda y, de hecho, es el que la interpone en la mayor parte de los casos,
De tal manera que ni tiene un informe social, ni tiene un informe médico, porque estamos muy acostumbrados, desgraciadamente, a que el informe que percibimos es un modelo donde se me limita a decir, y esto lo veo todavía, que esta persona tiene un síndrome de Down, tiene una demencia tipo Alzheimer, que le imposibilita para gobernar su persona y bienes. Es decir, me copian el artículo 199. Y cuando estamos ante un paciente... Bueno, y esto, digo, mira, como tiene un retraso mental muy grave, vamos a pasarlo. Pero es que, desde el punto de vista del enfermo mental, yo he llegado a recibir informes donde se me establece cuántas veces ha estado ingresado y, claro, donde la conclusión del ingreso es presentar una descompensación porque presenta esta enfermedad y en este momento necesitaba asistencia, necesitaba un ingreso. Y uno, y otro, igual. Y el que me informa un poquito cuál es la patología o cuál es... Voy a decir que no es en todos los casos, no es general. Y cuál es, cómo afecta a esta persona, se limita a decirme, o veo, que ya incurre en la confusión de que como solo puede ser absoluto o solo puede ser parcial para el económico, me informan del diagnóstico y me dicen que, bueno, que es que está incapacitado para los intereses patrimoniales y que, por tanto, me recomiendan una curatela. Y aquí me encuentro con el problema de, ¿usted sabe lo que es una curatela? No. Pues entonces, ¿cómo me recomienda lo que yo tengo que adoptar? El informe me tiene que acotar la enfermedad y cómo le afecta a las habilidades. A partir de ese momento y en qué intensidad. Yo soy la que voy a decidir cuál es el sistema de guarda. Y yo creo que eso se debe precisamente a esa confusión, a la confusión de que cuando veo un paciente que tiene una afectación global en un ámbito que es el patrimonial, pero hasta el punto de que necesita algo más que una asistencia, como no lo ven que venga establecido en la ley, lo que hacen es únicamente decirme... bueno, pues que me lo recomiendan y que le nombre un curador. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de los facultativos que intervienen en un inicio, ya tienen que ser también exhaustivos en la manera en que tienen que realizar los informes. Con todo, yo tengo que decir que en Pamplona, que es donde yo conozco, hay centros de salud que francamente funcionan estupendamente y que debidamente coordinados, los trabajadores sociales con el médico, tengo tanto un informe de lo que yo quiero saber, es decir, de cuáles son las circunstancias de vida de esta persona, cómo se desenvolvía a nivel de convivencia, a nivel de convivencia con la familia, a nivel social, a nivel laboral, y tengo a su vez el informe médico que realmente me impone tanto el diagnóstico como en qué manera afecta a diferentes habilidades, cómo afecta a diferentes habilidades y que yo sea la que decida qué medidas de guarda tomo para protegerle en esas habilidades que él no puede ejercitar. Una vez que se ha pasado la demanda, que llega la contestación, bueno, me lo paso, la contestación simplemente puede contestar la persona, tenemos obligación de darle la demanda y todos los documentos, que es algo de lo que se quejan los médicos, pero discúlpenme. ¿Sabe lo que pasa? Que esto es un procedimiento donde se protegen los derechos de una persona que se le va a modificar la capacidad y como tiene derecho a defenderse, tendrá derecho a saber qué es lo que se ha informado sobre ella, porque tendrá el derecho, y a mí me ha pasado, a poder él mismo decidir que se haga un informe por otro profesional que pueda desvirtuar el que se ha realizado por parte del facultativo que forma parte, por ejemplo, de la sanidad pública. Y entonces, si no tiene el conocimiento de lo que ha permitido entablar la incapacidad, nunca va a tener tampoco conocimiento para que el abogado le pueda defender. Y aquí, una bronca también a los abogados, tengo aquí una compañera, porque si nosotros necesitamos especialización, si todos necesitamos, es que el abogado necesita todavía más especialización. Se desconoce, salvo excepciones, cuál es el proceso, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que defender, hasta el punto de que consideran, cuando se les nombra como defensores, que están casi ante un delincuente y hacen una defensa en un sentido penal, o qué horror, le vamos a matar civilmente, bueno, cosas que no tienen sentido, que yo creo que el abogado también tiene que especializarse y empezar a conocer que la manera de defender muchas veces a su propio cliente tiene que ser una manera de defenderlo con arreglo a buscar la posibilidad de que ejercite esa capacidad jurídica de una manera adecuada. ¿Me quedan 5 minutos? No me digas eso. ¿5? ¿10? Buah, igual me extenderé un poco más y todo. Bueno, luego llega el momento, en la fase media del procedimiento ya es la de las pruebas. Y esta es importante en el sentido de que hay 3 pruebas obligatorias, son el reconocimiento por parte del juez y son la pericial médica y la información de allegados y pacientes. Con ser muy importante, la información de allegados y pacientes, de hecho, es tan importante como que muchas veces nos van a proporcionar la información sobre su propio familiar en todos los niveles que he dicho y que nos va a poder contrastar con lo que realmente nos dice el enfermo.
El reconocimiento personal es importantísimo del juez y aquí pues también tengo que decir lo mismo. Pues, sí, yo tengo que explorar, pero la experiencia y la formación que tengo es exactamente cero. Es decir, no tengo y dependo de lo que me informe el médico forense que me acompaña o de tener la suerte de tener alguna amistad que tenga una mayor experiencia en esta materia y con la que pueda pegarme un telefonazo y llamarle, pero esto yo. Imagínense lo que se puede hacer en los pueblos. Entonces, este reconocimiento personal va acompañado, sobre todo, de lo más importante, que es el informe médico. El informe médico que tiene que ser de carácter exhaustivo y que nosotros tenemos un problema también. Tiene que ser de carácter exhaustivo, deberíamos de poder contar con profesionales que estuvieran especializados, pero con lo que nos encontramos es que el Código Civil no se exige ningún tipo de especialidad y que, como no se exige ningún tipo de especialidad, este tipo de procedimientos predomina la gratuidad, lo cual quiere decir que lo que utilizamos, o por lo menos lo que se utiliza habitualmente, son a los médicos forenses con los que cuenta el juzgado. Yo, desde luego, tengo que reconocer y decir en este foro que la que está escrita el mío es una persona estupenda, una profesional estupenda, yo creo que hace muy bien su trabajo, pero igual no se puede decir lo mismo de todos los peritos forenses que no tienen especialidad, hasta el punto de que se les tiene que exigir un informe exhaustivo y tiene que desterrarse una práctica que sigue dándose en los juzgados, que es que el informe del forense viene a ser el mismo que del facultativo que les he dicho antes. No, es que me copia el diagnóstico que le ha dado a su vez el psiquiatra o la persona, el médico de salud que haya tratado con él, y después de copiarme el diagnóstico me dice, bueno, y este diagnóstico le incapacita para gobernar su persona y bienes porque afecta a las capacidades cognitivas y volitivas. Ah, pues qué bien. Pues con eso yo no puedo prácticamente hacer nada. Entonces, para mí es muy importante esto, va a hablar seguramente Caridad, pero para mí es muy importante, si yo quiero hacer una graduación correcta, el que se me informe dentro de todas las habilidades que tenemos las personas en el ámbito de cuidado de los autocuidados, en el ámbito de actividades instrumentales, en el ámbito de una gestión económico-administrativa, en el ámbito de esa gestión económica a un nivel básico, como puede ser un seguimiento de cuentas, o de un nivel complejo que requiere una mayor actuación intelectiva. Yo lo que necesito es que me informe qué afectación tiene y dentro de esa afectación hasta qué punto y qué intensidad para yo poder poner en la medida que sea más adecuada. Y, en último lugar, si ya hemos practicado la prueba, únicamente nos queda la sentencia. Ya el propio artículo 210, les he dicho anteriormente que la sentencia está obligada a establecer la extensión y límites y que, por lo tanto, en el momento que tiene que establecer la extensión y límites y la guarda que tiene que determinarse, no existe la posibilidad ni la alternativa únicamente, bueno, ya esto no es una norma y una norma de la Convención, de que no nos vale ya únicamente una incapacidad absoluta o una incapacidad relativa, tenemos que graduar en cada una de las esferas en que nosotros nos podemos mover, qué está afectado, en qué grado está afectado, para poder determinar cuál es la figura de guarda que tiene que haber para cada una, además de esas esferas afectadas, que como ya he dicho pueden ser mixtas, no tienen por qué ser exactamente iguales. Y dentro de esas instituciones nosotros contamos con la tutela, contamos con la curatela, el curador es más bien un asistente para complementar la capacidad en actos del Código Civil, que son actos ya de una importancia que muchas de las personas ni siquiera van a llevar a cabo nunca, y que el tutor es efectivamente un representante, pero que es un representante que tiene que actuar no en todos los casos. Es decir, cuando nombro un tutor ya no quiere decir que ya esta persona no pueda realizar ninguna actuación sin el tutor, porque el tutor interviene en aquello para lo que yo le he designado, pero no aquello para lo que yo no le he designado, y puede perfectamente llevar a cabo actuaciones de complemento sin que sea de asistencia si yo digo que esta persona que actúa en representación en esta faceta en concreto no va a actuar en su representación sino de asistencia. Por lo tanto, yo creo que queda claro para mí que la Convención, o que por lo menos el ordenamiento jurídico que nosotros tenemos, es perfectamente aplicable con arreglo a la Convención, e incluso el mayor problema que se planteaba, que era que había que abolir las figuras y sobre todo la figura de la tutela, porque se implicaba una sustitución, ni siquiera puede abolirse, porque hay personas que por sus particularidades y circunstancias y por sus enfermedades, lógicamente imagínense un Alzheimer en un grado muy avanzado o un retraso mental extremo, severo, con carácter severo, puede necesitar como medida de protección que el apoyo consista precisamente en llevar a cabo actuaciones sustitutivas para poder ejercitar ese derecho. Y como no me queda nada, no sé ni siquiera si me da tiempo, pues les he dicho anteriormente que claro, si uno de los motivos que nosotros tenemos que tener es intentar que no se pueda nombrar o que no se pueda entablar un procedimiento cuando se pueden buscar otras alternativas, decir que existen efectivamente esas alternativas que podemos utilizar, aunque hay que adaptarlas un poquito también, hay que hacer alguna pequeña reforma, como son las más importantes, la guarda de hecho y la medida cautelar.
La guarda, de hecho, viene regulado en los artículos 303 y siguientes, y lo único que importa es que es aquella persona que viene a ejercitar las mismas funciones que un tutor, pero lo viene a ejercitar de una manera fáctica. Claro, el problema es que necesitamos un procedimiento que regule la posibilidad de que sea nombrado con facultades específicas, porque aunque yo reconozco que la ley le permite reconocer que actuaciones realizadas en beneficio de una persona son válidas, nos encontramos con que las entidades bancarias, bueno, ni de casualidad, admiten otra cosa que ver el concepto tutor, por supuesto, para permitir la actuación, y desde luego los notarios y los registradores no le dan validez a ninguna actuación, una compraventa de trascendencia jurídica que no se ha llevado a cabo por un representante. Por eso habría que regular un procedimiento para ello. Y otra figura que también puede servir para casos muy particulares es la figura no tanto de las medidas cautelares, sino de las medidas como cautelares, pero adoptadas al amparo de otro artículo, que es el 158, que permite la protección. Está claro que muchas veces, si hemos dicho que tiene que atender a la necesidad que tiene una persona, puede que la necesidad que tenga esa persona es únicamente repudiar, imagínense un acto tan sencillo como rechazar una herencia por el solo hecho de que solo tiene deudas y, por lo tanto, va a tener que soportar esas deudas. Esto no ocurre en Navarra, porque realmente en Navarra se responde solamente con el patrimonio, pero sí que puede ocurrir en el Estado español. Y, como consecuencia, si esa persona no ha podido renunciar a la herencia porque no tiene capacidad, resulta que va a tener que asumir las deudas de la persona que le ha dejado la herencia. Entonces, promover un proceso a mí me parece que es excesivo y que sí que podríamos acudir a una medida cautelar que le atribuyese a una persona que nosotros nombraríamos, puede ser un tutor, la capacidad para adoptar esa concreta decisión en nombre de esa concreta persona, y que una vez finalizado, esta persona, que no lo necesita para nada más que se promueva una modificación de la capacidad porque realmente tiene, lo que les he dicho, una pensión contributiva, que vive con su familia, que está debidamente protegido, no tenga que tener una sentencia que no le va a aportar más beneficio. Actuaciones que en todo caso tienen que ser, también es cierto, sencillas, como el ingreso en un centro residencial, por ejemplo. Tampoco habría que promover todo el proceso de modificación de la capacidad, podríamos ser una medida del 158, de manera que se acuerde el ingreso, y otras que realmente también se podrían articular a través de esa vía, pero que ya plantean más problemas porque requieren una modificación. Porque, pongo un ejemplo muy claro. Es muy habitual el que tengas que vender una casa para pagar una residencia. Bien, ese acto es muy concreto. ¿Y para qué vas a promover tú un proceso para vender una casa para pagar la residencia? Pero claro, por esa casa se va a obtener dinero. Y entonces lo que nosotros no podemos obviar es que tenemos que controlar cómo se lleva a cabo esa administración del dinero. Y por lo tanto, la persona que nombremos va a tener que seguir en contacto rindiendo cuentas ante el juzgado, con lo cual ahí sí que es cierto que quizá la medida de la guarda no sería, o por lo menos por ahora, no sería suficiente mientras que no se articulen otra serie de medidas. Y únicamente que sepan que, por supuesto, ya lo saben, la modificación, la incapacidad no es irreversible, hay que ir haciendo revisiones, y se pueden ir haciendo revisiones de forma continuada, y de hecho una de las funciones del tutor es precisamente, y también del curador, es informarnos de qué actuaciones están llevando a cabo con esa persona, y no solamente a nivel personal, de manera que me tiene que traer informes médicos de cómo evoluciona o no, sino también a nivel patrimonial, que tienen que venir, por tanto, cada año, y que si en algún momento, yo he tenido pocos, pero he tenido alguna rehabilitación por una mejoría importante, o por lo menos una delimitación menor de la modificación que yo había acordado en su momento, y que esto se puede llevar a cabo la revisión y está legitimado hasta la propia persona incapacitada, como cualquier familiar o pariente, como el propio tutor, que es el que le asiste y el que le representa. Yo creo que me he ido de tiempo. Así que, hombre, se pueden decir muchísimas cosas, ya una vez que entras además en materia, ya te vienen a la cabeza todos los casos que tú has tenido, toda la experiencia que has tenido, pero bueno, lo que se trataba es de acercarles un poquito a las normas sustantivas y a las normas procesales de una forma sencilla. Yo espero que me hayan entendido. Para empezar, espero que les haya servido en lo poco que les pueda servir, y no me queda más que darles las gracias por la atención, y que esperar que lo que les resta en Pamplona, en el Congreso, pues lo disfruten. A todos los niveles, y sobre todo al gastronómico, que es uno de los más interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Pilar Alguacil por su interesantísima conferencia, en la que yo creo que ha destacado dos aspectos fundamentales que a veces se nos olvidan en los informes psiquiátricos, como ella dice, que es destacar la funcionalidad del paciente antes y después del trastorno mental y del momento en que queremos solicitar la incapacidad, y hacer una valoración de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y cómo están afectadas por su trastorno. Porque si no hacemos eso, a los jueces nuestros informes les sirven para muy poquito, como ella nos ha dicho. Y ahora vamos a pasar a Caridad Prado Santamaría. Caridad es psiquiatra forense,
trabaja en la Fundación Argivide, en el Hospital de Día de Adultos, y nos va a hablar de la perspectiva médico-psiquiátrica del proceso de incapacitación.